El domingo pasado hablábamos en el culto, ¿no?, sobre el orden. En Segunda de Reyes capítulo 20 hablábamos sobre la vida de Ezequías, hablábamos sobre lo que él tuvo que padecer a través de una enfermedad. Hablamos también sobre cómo Dios a través de un profeta le manda y le dice: ordena tu casa porque ciertamente morirás y no vivirás. Una declaración fuerte que Dios le dice a través del profeta Isaías. Y en ese momento que Ezequías recibe esta palabra, ¿qué pasó? Recibe esta palabra y algo pasó en su corazón. Porque inmediatamente dice la Escritura que él se dio vuelta, miró hacia la pared y se postró en la pared y clamó al Señor. Pero hay algo que yo les ministraba a la iglesia y les decía: ¿cuántos de nosotros, tiene, la valentía de decirle al Señor, como le dijo a Ezequías en el momento de clamor: Señor, yo he estado delante tuyo, he caminado recto delante tuyo, he caminado firme delante tuyo. Yo no he intentado hacer todo lo que tú me dices. ¿Cuántos le dicen eso al Señor? ¿Cuántos tienen la valentía de decirle al Señor: Señor, yo he estado delante tuyo recto, yo he intentado estar recto delante tuyo, me esforcé, Señor? Porque fueron palabras específicas del rey Ezequías. Y dice que en el momento que el profeta soltó la palabra, se dio vuelta y se fue el profeta. Y cuando estaba cruzando en el medio del patio, la voz del Señor le dijo al profeta Isaías: vuélvete, porque hay palabra para Ezequías. Vuélvete, porque yo tengo palabra para él. Muchos quizás no están clamando y quieren o esperan una respuesta de Dios. Esperan que la voz de Dios le hable, pero no claman. No van delante del Señor y se postran delante del Señor para que Dios le conteste. Ahora, el rey Ezequías clamó al Señor y inmediatamente tuvo respuesta. ¿Qué quiere decir esto, amados? De acuerdo como vos clamés, como esté tu corazón en el medio del clamor, va a ser la respuesta que Dios te dé. Yo no sé en qué momento, en qué circunstancias estás viviendo, pero sí sé que en el clamor, de acuerdo al corazón correcto, vas a recibir respuesta de parte del Señor. Ahora, lo que pasó con Ezequías fue que recibió respuesta. Inmediatamente el Señor envía a Ezequías al profeta Isaías. El profeta Isaías le dice: por cuanto te has humillado delante de mí, te extenderé y te daré 15 años más, le dijo. Y Ezequías no solamente recibió esa palabra profética que iba a ser sano, que recibió esa palabra profética, sino que después fue sano. Y en el medio de esta sanidad, de este proceso que estaba viviendo Ezequías, Ezequías le dijo a Isaías: ¿cuál va a ser la señal de mi sanidad? Y el profeta Isaías le dijo: bueno, pedime lo que quieras. ¿Qué es lo que me quieres pedir? Bueno, vamos a pedir algo difícil, dijo Ezequías. Bueno, vamos a pedir, es fácil decirle al Señor que mueva la sombra, que adelante la sombra del sol. Pero es difícil pedirle al Señor que retroceda la sombra. ¿Qué pasó? El Señor, para que Él se dé cuenta de esta palabra que había sido verdadera, que había venido del cielo a través del profeta Isaías, hizo retroceder la sombra del sol. Algo imposible para nosotros. Ahora, esa señal que él recibió de parte del Señor, ¿qué pasó? Recibió la palabra. Fue sano. Pero esta tarde-noche, quiero dejarle algo más. Porque recuerden lo que el Señor le había dicho al principio. Ordena tu casa. Ordena tu casa. Ok. Llegamos hasta ahí. Segunda de Reyes.
del versículo 1 al versículo 10, la primera parte. Pero hoy vamos a hablar de la segunda parte, pero antes quiero dejar una oración y quiero poner delante de la presencia del Señor esta palabra. Lo que escuchamos recién fue la introducción del mensaje, para que usted pueda entender el por qué viene este mensaje de hoy. Así que oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ponemos en tus manos lo que se hablará en estos minutos, Señor, donde voy a estar en vivo. Te ruego por las personas que me están escuchando en este momento, que se van a unir en el vivo, incluso aquellos que me van a ver en diferido, que la gloria de tu poder esté en medio de sus casas, en medio de sus vidas, Señor. Cuando tu palabra en esta noche sea dada, haya sanidades, milagros, maravillas, prodigios, señales, Señor, en cada uno de estos hogares donde va a entrar esta palabra, Padre, en el nombre de Jesús, sabiendo que tu palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Pongo en tus manos lo que se ministrará. Te ruego, Dios mío, que tu Espíritu Santo esté hablando con poder sobre cada día en esta tarde-noche, Padre. Gracias te doy, Señor, por este día, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados, ya escuchamos la introducción, ahora entramos a esta parte. Vemos a una Ezequías que fue sano. Dice la Escritura que él tenía llagas y que esa era una enfermedad de muerte. Recuerdo también que el profeta Isaías le dijo que a los médicos del rey que le pongan una especie de pasta de higos para poder sanar esas heridas. ¿Qué pasó? Dios sanó a Ezequías. Dios lo sanó. Y usted me preguntará, ¿y dónde quedó esa palabra que el profeta le dijo al principio cuando le dijo ordena tu casa? Usted sabe que nosotros como iglesia hemos recibido la proclama profética a través de nuestra apóstol y profeta Marcela Rondó, mi esposa. Dios nos ha confirmado que esta palabra es para este año 2025. Orden y renovación. Orden y renovación. Ahora, vemos la vida de Ezequías, que también recibió una palabra de parte de Dios hablando de orden. Hablando de que tenía que ordenar su casa. Ahora, ¿qué pasó con esa palabra? ¿Qué pasó con lo que le dijo el profeta Isaías a Ezequías? Y ahí vamos a entrar a la Escritura. Miren lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Reyes, capítulo 20, el versículo 12 al 19. Dice, en aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo, y Ezequías lo oyó y le mostró toda la casa. Le mostró sus tesoros, le mostró la plata, el oro, las especias, los ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en los tesoros. Ninguna cosa quedó en Ezequías para mostrarle, así en su casa como en todos los dominios. Entonces el profeta Isaías vino a Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras ha venido, de Babilonia vinieron. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no le mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres te han dado y que han atesorado, hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, escuche bien lo que le dice Ezequías a Isaías. La palabra de Jehová ha hablado, dice, es buena. Después dijo, por lo menos habrá
paz y seguridad en mis días. Recuerden la primera vez que le dijo el Señor a través del profeta Isaías: ordena tu casa. ¿Qué es lo primero que hizo Ezequías? Dejó entrar a cualquier persona. Lo primero que te quiero dejar en esta tarde es: no dejes entrar a cualquiera a tu vida. No dejes entrar a cualquiera en tu hogar, en tu casa. No les des la confianza a cualquiera. Orá, pedile al Señor. Recuerden lo que le dijo el profeta Isaías a Ezequías, y perdonen que sea tan reiterativo y tan repetitivo. Ordena tu casa, le dijo. ¿Qué es lo primero que hace Ezequías? Es abrir su casa, que debía ser ordenada, a personas que no tenían el mismo sentir que él, que no eran siervos del Señor como lo era él, que no eran personas que eran servidores del Señor como él, personas que no tenían nada que ver con el Señor. ¿Él qué hizo? Abrió su hogar y le mostró todo lo que él tenía. ¿Qué te quiero decir con esto? Si el Señor nos está pidiendo orden en este año, también no habla solamente, no solamente está hablando de ordenarnos a nivel en nuestro interior, sino ordenarnos en cada área de nuestra vida. Lo primero que hace Ezequías es abrirle la puerta a cualquiera. No le tenés que abrir la puerta a cualquiera. No tenés que abrirle las puertas. Es más, dice la Escritura que él le mostró todo. Es más, el profeta le dijo: ¿qué le dijiste? ¿Qué le mostraste? Le pregunta el profeta Isaías a Ezequías. Le mostré todo. Nada dejé de mostrarle. O sea que entró la gente que era extraña, miró todo lo que Dios le había dado a Ezequías. Y lo peor de todo esto, que estas personas no eran personas que conocían del Señor. Ahora mi pregunta es, y siempre me gusta dejarlo pensar: ¿a quién estás dejando entrar a tu hogar? ¿A quién estás dejando entrar a tu vida? Miren, el profeta le pregunta, ¿no? Ya sabía, evidentemente, el profeta que Ezequías iba a hacer cualquier cosa. Recuerden lo que le dijo el profeta a través de su palabra: ordena tu casa, le dijo. Lo primero que hace Ezequías después de que Dios lo sanó es dejar entrar a cualquiera a su hogar. Y después me preguntás a mí, o le decís al Señor: Señor, me pasa esto, me pasa lo otro, me pasa aquello. ¿Quién está entrando en tu hogar? Lo primero que haces, y perdona que sea tan reiterativo, lo primero que hace Ezequías cuando entra, cuando es sano, cuando Dios lo sana, es abrirle las puertas al rey de Babilonia, a los mensajeros de Babilonia, dice la Escritura. Y no contento con eso, le muestra todo lo que estaba en su hogar. Hermanos, no dejen entrar a cualquiera a su casa, porque no todo aquel que diga Señor, Señor, va a heredar el reino de los cielos. No todo aquel que dice Señor, Señor, sirven al Señor. Pero acá lo peor de todo esto es que Ezequías dejó entrar personas que eran idólatras, como los babilonios. Entró a su casa y le mostró hasta lo más íntimo, dice la Escritura. Le mostró todo. Es más, el profeta le pregunta: ¿qué le mostraste, Ezequías? ¿Qué te dijeron, Ezequías? ¿Qué le dijo Ezequías? Sí, le mostré todo. No hay cosa que no le mostré, le dijo. Hay cosas que Dios te da que no tenés que revelarle a todos. Porque todo lo que Ezequías recibió, lo recibió por mano del Señor. Ahora, ¿en qué momento el Señor le dijo mostrarle todo a los babilonios? En ningún momento. Ahora, ¿quién está entrando en tu casa? ¿A quién le estás dando lugar en tu vida? ¿Quiénes son los que te rodean? ¿Quiénes son?
No le abras la puerta a cualquiera. Si querés, como la palabra, la proclama profética de este año, si querés que la proclama profética se cumpla en tu vida, año de orden y renovación, lo que tenés que hacer es, primeramente, es ver cómo estás vos y quiénes son los que te rodean. No te abras con cualquiera. No les dé confianza a cualquiera. Eso queda en vos. Hoy el Señor te dice que no tenés que abrirte con todos. El Señor te dice en esta tarde, no le abras las puertas a cualquiera. Porque tu casa es algo íntimo. Tu hogar es algo íntimo. No tenés que abrirle la puerta a cualquiera. No seas como Ezequías, que después de que Dios lo sanó, lo que hizo fue abrir las puertas a personas que no solamente no servían al Señor, sino eran personas que eran idólatras, que eran paganos. Tené cuidado a quién le abrís la puerta. Lo primero que te quiero dejar en esta tarde es eso. Tené cuidado y no le abras a cualquiera. No tenga aperturas con cualquiera. Amén. Lo primero que te quiero dejar en esta tarde. Lo segundo que te quiero dejar en esta tarde es algo que es fuerte. Es algo que es fuerte. Miren lo que dice Ezequías, ¿no? En el versículo 19 de Segunda de Reyes, capítulo 20, dice... Perdón, vamos a unos versículos antes. Volvemos a leer el capítulo 20, el versículo 16. Entonces dijo Ezequías, oye palabra de Jehová. Después de que Ezequías le mostró todas estas cosas a los de Babilonia, miren lo que le dice el profeta Isaías a Ezequías. Escuche. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa, todo lo que Ezequías le había mostrado, ¿no? Y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, dice, sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia, dice. Entonces, escuche la palabra, el segundo punto que le quiero dejar en esta tarde. Escuche. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová ha hablado, dice. Es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Lo segundo que hizo Isaías es desinteresarse sobre su casa. Primero, recuerden, el Señor le dijo, ordena tu casa. Capítulo 20, Segunda de Reyes, en el versículo 1. Ordena tu casa, le dijo. Dios lo sana. Y lo primero que hace es abrir la puerta a cualquiera. Y lo segundo que hace es mostrar desinterés por lo que venía. Ahora, ¿qué estás haciendo en tu casa con los tuyos? ¿Qué estás ministrando en tu casa con los tuyos? ¿Qué es lo que estás haciendo vos para revertir esto? Porque si el profeta le dice, mirá que va a venir Babilonia y tus descendientes van a perder todo porque Babilonia va a venir a invadir y les va a robar todo. Si vos ya tenés el diario del lunes, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar así, desinteresado, no te va a importar? ¿O vas a orar al Señor para poder revertir esa situación? Porque muchos no hacen nada y permiten que pasen estas cosas. Lamentablemente Ezequías mostró desinterés por los que venían después. Ahora, ¿qué estás mostrando vos con los tuyos, en tu familia, en la iglesia? ¿Qué es lo que estás mostrando vos?
¿Estás mostrando que desinterés, como Ezequías? ¿Estás mostrando que no te importa, total, vos estás bien? Porque, le parafraseo para que usted lo entienda, Ezequías dijo, mientras que en mi reinado esté todo bien, lo demás no importa. ¿Cómo es eso? ¿Cómo vas a decir como ministro? Porque más allá de que él era rey, también era un ministro. Y como ministro, ¿cómo va a decir? Mientras que en mi momento haya paz y tranquilidad, lo demás, bueno, ya Dios habló. Va, acercate a Dios, decirle, Señor, ¿por qué? Clamá para resguardar a lo que vienen después, para resguardar a tu descendencia. ¿Cómo va a decir? Mientras que esté todo bien en mi reinado, lo demás, bueno, ya está. No, eso es conformismo. No, uno tiene que ir delante de Dios y decirle, bueno, orar y por lo menos entender el por qué Dios dijo eso a través del profeta cuando le dijo a Ezequías, mirá, vos le mostraste todo lo que tenías en tu casa, no hay cosa que no le hayas mostrado a los babilónicos. ¿Y sabés qué va a pasar? Todo lo que vos le mostraste, eso va a quedar en manos de ellos. Miren por qué, ¿vieron por qué no hay que dejar entrar a cualquiera? Porque vos le mostrás y te mostrás vulnerable delante de los demás. Si Dios te está diciendo no abras las puertas a cualquiera, es porque cuando le abrís las puertas a cualquiera, te tornás vulnerable y permitís que el enemigo quizás meta la mano, como pasó con Ezequías. Ezequías dijo, bueno, voy a recibir a los babilónicos, al rey de Babilonia y demás. Recibió a los mensajeros. ¿Y qué pasó? Él agarró y lo peor que pudo haber hecho es esto. Abrirle las puertas a los babilónicos que puedan y vean todo lo que él tenía. Es más, él orgulloso y contento les dice al profeta Isaías, sí, les mostré todo. No hay nada que no le haya mostrado, dice. Contento y feliz estaba. ¿Y a vos quién te dijo que le tenés que mostrar todo a todos? Si Dios te dio una bendición a vos, vos tenés que cuidar esa bendición. No tenés que agarrar y descuidar la bendición que Dios te dio. ¿Qué es lo que pasó con Ezequías? Y por eso decía en el segundo punto, o sea, en el primer punto, ¿a quién le estás abriendo la puerta? ¿De quién te estás rodeando? 1, 2. Ahora, ¿por qué hay desinterés? ¿Por qué hay desinterés? ¿Por qué el profeta escuchó, bueno, a través de la boca de Ezequías, que Ezequías le dijo, bueno, mientras que haya paz en mi reinado, no hay problema? Yo creo que muchos de los que van a escuchar este mensaje van a decir, no, yo como padre, ¿cómo voy a decir eso? ¿Cómo voy a descuidar y voy a tener desinterés por mis hijos? ¿Cómo no me van a importar los descendientes? ¿Cómo no me van a importar mis hijos, mis nietos? Yo creo que ninguno de ustedes que está viendo este mensaje va a pensar de esa manera. Ah, a mí no me importa, si a mi hijo le pasa algo o a mi nieto le pasa algo, no me importa. Si la Biblia nos marca y nos dice, instruye al niño desde pequeño y que de grande el niño te va a agradecer, ¿cómo nos muestra acá la Escritura que un rey levantado por Dios agarra y dice, bueno, mientras que mi reinado esté todo bien, ya Dios habló? No, amados. No. Si el Señor nos está enseñando en esta tarde a que tenemos que velar por nuestra familia, en oración, clamando y buscando al Señor, resguardando nuestro hogar, ¿cómo vamos a hacer todo lo contrario? ¿Amén? Lo segundo, desinterés. Es un espíritu que no te importa nada. Total, mientras vos estés bien, los demás no te importa. No hay amor del Señor, no hay compasión, no hay, esta palabra se repite mucho ahora, no hay empatía, no te pones en el zapato del otro. Y esto es lo que tenía Ezequías. Y repito, miren lo que dice el versículo 19 del capítulo 20 de Segunda de Reyes. Dice el versículo 19, entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que
la palabra de Jehová has hablado, le dice, ¿no? Es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Yo creo que ninguno de ustedes va a decir así. Mientras que yo estoy bien, lo demás que se arregle. Y no estamos hablando incluso de personas que no conocemos o personas que son ajenos a nuestra familia. Si somos ministros del Señor, no podemos sentir eso. Mientras que yo esté bien, intentá por lo menos hablarles, ministralos, darle palabra, orar por ellos. Después de ahí más, si ellos, bueno, deciden lo que ellos quieren, hay que respetar. Pero que el Señor no venga y digas, bueno, esta persona tuvo tal inconveniente, pero vos qué hiciste. ¿Hablaste con él? ¿Oraste con él? ¿Le ministraste? ¿Lo invitaste? Así que, lo segundo, que está marcado, ¿no? Que no tenemos que tener desinterés. Porque el desinterés es desamor. El desinterés es desamor. Y eso es fuerte, amados. Y lo tercero, y lo último. Cuando llega al final de su vida Ezequías, porque dice que él murió por muerte natural. A Ezequías le nace un hijo, que se llama Manasés. Ahora, cuando Ezequías muere, dice la escritura que le sucede Manasés, que tenía 12 años. Y quiero que escuche bien esta parte, porque es el capítulo 21. Los primeros 3 versículos del capítulo 21 de Segunda de Reyes. Escuche bien lo que dice la escritura. Recuerden lo que había pasado con Ezequías. Y escuche el versículo 1 del capítulo 21 de Segunda de Reyes. Hasta el versículo 3 voy a leer. Escuche. 12 años tenía Manasés cuando comenzó a reinar. Y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Jexiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Y levantó altares a Baal. E hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel. Y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Tercero, ¿qué pasó en esos 12 años donde estuvo, esos últimos 12 años donde creció el hijo, creció Manasés junto a su padre Ezequías? ¿Qué pasó? ¿Qué habíamos hablado del segundo punto? Desinterés. ¿Y cómo suplantamos el desinterés? ¿Sabes? El desinterés, cuando es suplantado, mayormente es suplantado, ¿saben por qué? ¿Qué hace una persona para que una criatura no moleste? Lo consiente, ¿no? Ok, eso pasó con Manasés. Ezequías, al estar él conforme con su reinado y a tener paz, ¿qué hizo? En vez de destruir a su hijo, recuerden la primera palabra, ordena tu casa. En vez de destruir a su hijo, ¿qué hizo? Bueno, vamos a consentir acá a Manasés. Y no lo destruyó al hijo. Y usted me dice, pero la Biblia no dice eso, pero los hechos demuestran que no hubo instrucción. Porque la palabra de Dios, y reitero, dice que tenés que instruir a tu hijo desde pequeño y de grande te va a agradecer, dice la palabra. ¿Qué pasó? No hubo instrucción de parte de Ezequías a Manasés. Por eso que cuando él recibe el reinado, Manasés hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque no tuvo instrucción de su padre. Y usted me preguntará, ¿cómo es eso? Y al no haber instrucción, ¿qué quiere decir esto? No hay interés. Por eso se desinteresó Ezequías y dijo, bueno, mientras que mi reinado está todo bien, Dios habló.
No se ocupó de instruir a su hijo en los caminos del Señor. No se ocupó y no ministró a su hijo desde pequeño. ¿Por qué? Porque ella estaba, digamos, conforme de que en su reinado iba a haber paz. Y después su hijo hizo totalmente lo contrario a lo que supuestamente tenía que hacer. Y usted me preguntará, ¿y cómo hacemos nosotros que servimos al Señor fervientemente? Como Ezequías recibimos un milagro, Dios nos levantó y demás, y Dios nos usa poderosamente, y nuestros hijos están en cualquier cosa. Y usted me preguntará, ¿por qué? No se sienta mal. No se sienta mal. Porque así como el hijo pródigo se fue, de la misma manera también vemos a un Manasés que hizo totalmente lo contrario a lo que su padre hacía. Quizás su padre no lo instruyó, pero sí también Manasés seguramente vio el milagro que su padre había recibido, ¿no? Cuando Dios lo sanó y lo levantó y no permitió que muera, cuando recibió esa palabra, ordena tu casa, porque ciertamente morirás y no vivirás. Dios lo sanó. Seguramente Manasés quizás no lo vio, pero quizás escuchó el testimonio de su padre. Pero después terminó haciendo totalmente lo contrario. Quizás vos tenés criaturas, estás a tiempo. Instruí al pequeño, instruí desde pequeño, y cuando sea grande te va a agradecer, dice la Escritura. Instruílo, no dejes de instruir a tus hijos, tus hijas. Yo, sinceramente, no tengo hijos, pero fui hijo. Y vi cuando hubo desinterés con uno de mis hermanos. Y uno de mis hermanos, a comparación mía, mientras quizás de mí no tenían mucha esperanza, lo que pensaron que iba a pasar conmigo, pasó con él. Pero porque el Señor siempre estuvo. Si tenés oportunidad de poder instruir a tus hijos desde pequeño, no dudes de instruir a tus hijos desde pequeño. Porque te aseguro que después de grande te van a agradecer por haberlos instruido desde pequeño. Quizás te pasó como Ezequías, que Ezequías no tuvo interés en instruir a su hijo desde pequeño. Y suplantó este desinterés con consentir a su hijo. Saben que los extremos nunca son buenos. Y consentir siempre a los niños tampoco es bueno. Porque después, ¿qué pasó? Dio a luz todo lo que hizo Manasés después. Dice la Escritura que fue el peor de todos. Pero esto no queda ahí, ¿eh? Esto no queda ahí. Porque ¿saben qué pasó después con Manasés? Más allá de que la Escritura lo describe como el peor de todos. Peor que Acab, peor que Jezabel, peor que todos los reyes que se habían levantado y que hizo daño al pueblo de Israel. ¿Saben qué pasó con Manasés? Manasés se le había levantado un enemigo después de todo esto lo que había hecho. ¿Y qué pasó? Estaba a punto de morir. ¿Y qué pasó con Manasés? Se arrepintió de corazón. Y Dios lo recibió. Dios volvió al Señor. Volvió a las manos del Señor. Volvió a los pies del Señor. Quizás en lo más profundo de su corazón se acordó de muchas cosas que quizás su padre decía. Y él de repente en su niñez escuchó en el palacio que estaban hablando de Dios. Escuchó al profeta, porque el profeta Isaías constantemente iba a llevar palabra. Le voy a decir algo más. Cuando el profeta Isaías lleva una palabra de parte de Dios, esto no está en la Escritura, sí en los libros de historia.
En Hechos también hablan sobre esto. Dice la Escritura que dice la historia, que cuando el profeta Isaías le llevó una palabra de exhortación a Manasés, dice la Escritura que Manasés hizo matar a Isaías, cortándolo al medio. Y en Hechos dice que muchos fueron apedreados, muchos fueron cortados al medio, dice. Uno de los que fueron cortados al medio fue justamente el profeta Isaías. Fue la mano de Manasés. Miren usted, el daño por el desinterés, lo que causó en la vida de Manasés. Si bien Manasés mató al profeta Isaías en el tiempo de su reinado, dice que fue el reinado más largo de la historia de Israel. Lo bueno de todo esto, que en lo último de su vida, el rey Manasés se volvió al Señor. Amados, hay tiempo. La misericordia de Dios se renueva día a día. Y vos que creés que tenés a tu hijo lejos o a tu hija lejos, tenés fe, porque el Señor va a alcanzarlo. Quizá pase algo fuerte en sus vidas que va a hacer que ellos vuelvan a los pies del Señor. Así que tenés fe. Tenés fe. No importa lo que tus hijos o tus hijas estén haciendo. Tenés fe. Porque así como Dios trajo nuevamente a Manasés, después de Manasés hacer todo lo malo delante de su presencia, Dios lo transformó. Así que hay esperanza todavía. No bajes los brazos. Seguí orando. Seguí clamando por aquel hijo o hija que está lejos. Seguí pidiendo. Y si vos tenés niños pequeños, instruílos desde pequeños. Instruílos desde pequeños. Quita todo desinterés. Quita todo aquello que impide que vos puedas ministrar a tus hijos, orando por ellos, dándole palabra, porque desde pequeños ellos son esponja, absorben todo. Soltale palabra de parte del Señor. Y si son grandes y ya quizás son adultos, no importa, seguí orando por ellos, seguí soltando palabras sobre ellos. La vida de Ezequías nos enseña que el desinterés dentro del camino del Señor no es bueno. Que el abrirle las puertas a cualquiera para que puedan entrar dentro, para que entren a tu casa, tené cuidado a quién hacer entrar a tu casa. A quién le mostrás lo que Dios te dio. Tené cuidado. Tené cuidado. No dejes de ministrar a los niños. Seguí pidiéndole al Señor. Si vos tenés en tu corazón en esta tarde desinterés, quizá incluso por los que vendrán, quizá por tu descendencia, quítalo de tu corazón. Desarraigalo de tu corazón. Desarraigalo de tu vida. Echalo fuera de tu vida. Quizás venís arrastrando de tu familia el desinterés. Quizás la confianza a todos también es algo muy natural en tu familia. No, amado. Discerní los espíritus. Orá y discerní los espíritus si son de Dios o no. Y oramos por eso. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta tarde. Gracias porque has hablado, Señor, a tu pueblo. Gracias por las personas que se han unido en este vivo. Gracias, Señor, y bendecimos a cada uno de mis hermanos que están presentes del otro lado. Gracias, Señor, porque hoy nos has hablado, Señor, en 3 puntos. Nos has hablado, Señor, en el nombre de Jesús, que no a todos tenemos que abrirle las puertas, Padre. Nos has hablado que tenemos que pesar los espíritus si son tuyos o no, Padre. Nos has hablado, Señor, que tenemos que ministrar a nuestros niños, a nuestros hijos, porque así como dice tu palabra, instruir a nuestros niños desde pequeños, porque de grandes nos van a agradecer. Y si son, Señor, personas grandes y adultos, Señor, que quizás como el hijo pródigo se fueron,
Oramos por ellos, Señor, y lo traemos hacia ti, Padre. Señor, con lazos de amor, Señor, rodéalos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, en esta hora, Padre, Señor, quitamos todo desinterés, Señor, de nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús, toda falta de empatía. Señor, en el nombre de Jesús, lo arrancamos de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y sobre todas las cosas, Padre, sabemos que tu mano de poder, Señor, incluso hasta último momento tú estás allí. Vas a estar allí, Señor. Por eso ponemos todo en tus manos, Padre. Gracias te doy en esta bendita tarde, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados, damos gracias a Jesús por este tiempo. Damos gracias al Señor por los que se han conectado. Bendecimos a cada ministro, a cada ministra que se conectaron y que estuvieron en este vivo. Le bendecimos en el nombre de Jesús y oramos por esta palabra para que, más allá de que usted en este vivo esté recibiendo, también reciban aquellos que van a verlo en diferido. Por eso lo ponemos en las manos del Señor. Ponemos en las manos del Señor todo lo que se ha soltado en esta tarde y que cuando entre a sus hogares este mensaje, como espada de dos filos, entre en lo más profundo de su ser y les hable al corazón. Les bendecimos desde aquí, desde Argentina, partido de 3 de febrero, Ciudadela, del Ministerio Apostólico y Profético Nueva Identidad, quien te habla el apóstol Ariel Melgarejo, que junto a mi esposa, el apóstol Marcela Rondó, pastoreamos este ministerio. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que en esta semana el Señor les sorprenda. Paz del Señor.